negro se eleva desde los techos de París, mientras las llamas devoran todo a su paso. Es el 10 de mayo de 1940, y desde su búnker subterráneo, los generales franceses observan con horror los mapas que muestran líneas rojas avanzando como sangre derramada sobre papel. «Imposible», susurra el general Gamelin, sus manos temblorosas sosteniendo el teléfono. «Nadie puede atravesar las Ardenas tan rápido. Nadie». Pero las divisiones alemanas siguen apareciendo donde no deberían existir, como fantasmas materializándose en territorio francés. En cuestión de días, la supuestamente invencible línea Maginot se ha convertido en una tumba de acero y concreto. Y todo porque subestimaron a un hombre que 30 años antes era considerado un completo fracasado. El nombre que ahora aterroriza a Europa una vez fue sinónimo de mediocridad. Heinz Wilhelm Guderian, nacido en una pequeña ciudad prusiana el 17 de junio de 1888, parecía destinado a una vida de invisibilidad militar. Hijo de un oficial de bajo rango, creció en cuarteles polvorientos donde los uniformes olían a naftalina y las botas resonaban en pasillos eternos. Pero había algo diferente en sus ojos cuando observaba las maniobras militares, algo que sus superiores no podían ver o simplemente elegían ignorar. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras otros oficiales coleccionaban medallas y cicatrices, Guderian pasaba las noches estudiando informes de batalla, analizando cada movimiento, cada error, cada oportunidad perdida. Las trincheras del frente occidental se habían convertido en un cementerio de 4 años donde millones de hombres morían por avanzar unos pocos metros. «Tiene que haber una manera mejor», escribía en su diario personal, las páginas manchadas de barro y sangre. Sus compañeros se burlaban de sus ideas extrañas sobre guerra móvil y concentración de fuerzas. Guderian y sus fantasías, decían riendo mientras limpiaban sus rifles en las trincheras empapadas de lluvia. La derrota alemana en 1918 dejó al país humillado, pero a Guderian le dio algo más valioso que cualquier victoria: tiempo para pensar. Mientras Alemania se desangraba bajo las reparaciones del Tratado de Versalles, él se sumergió en bibliotecas militares, devorando cada texto sobre táctica y estrategia que podía encontrar. Los libros de Liddell Hart sobre guerra indirecta, los estudios de Fuller sobre mecanización militar, las teorías francesas sobre el uso coordinado de tanques. Pero lo que más lo fascinaba eran los informes británicos sobre las primeras operaciones de tanques en Cambrai. En 1922, cuando el ejército alemán estaba reducido a apenas 100.000 hombres y tenía prohibido poseer tanques, Guderian hizo una propuesta que sus superiores consideraron absurda. «El futuro de la guerra está en la velocidad», argumentó ante un grupo de generales escépticos en Berlín. «No en líneas estáticas, sino en penetración rápida y explotación del éxito». Los rostros que lo miraban reflejaban una mezcla de aburrimiento y desdén. El general von Seeckt, arquitecto del nuevo ejército alemán, tamborileó sus dedos impacientemente sobre la mesa de roble. «Herr Guderian, Alemania no tiene tanques. No tendremos tanques. Sus teorías son interesantes, pero irrelevantes». Pero Guderian tenía algo que sus críticos no poseían: una visión del futuro que trascendía las limitaciones del presente. Secretamente, comenzó a trabajar con la Unión Soviética, donde Alemania podía entrenar a sus oficiales lejos de los ojos vigilantes de los inspectores aliados. En las vastas estepas rusas, bajo el nombre en código Escuela Kama, Guderian experimentó con vehículos blindados y tácticas de guerra móvil. Sus colegas pensaban que estaba desperdiciando su carrera en ejercicios sin sentido con máquinas obsoletas. Mientras tanto, en Francia, los generales se sentían seguros detrás de su impresionante línea Maginot. Habían gastado miles de millones de francos en fortificaciones que se extendían desde Suiza hasta Bélgica, un muro de acero y concreto que consideraban impenetrable. «Los alemanes no pasarán», declaraba el mariscal Pétain con absoluta confianza. «Hemos aprendido las lecciones de Verdún». Lo que no sabían era que del otro lado de la frontera, un oficial aparentemente insignificante estaba desarrollando exactamente la estrategia que haría obsoletas todas sus defensas. El ascenso de Hitler al poder en 1933 cambió todo. De repente, las teorías fantasiosas de Guderian encontraron oídos receptivos.
El nuevo régimen necesitaba soluciones audaces, estrategias que pudieran revertir décadas de humillación. Cuando Guderian propuso crear divisiones Panzer completamente mecanizadas, Hitler le prestó atención de una manera que los generales tradicionales nunca habían hecho. «Muéstreme cómo podemos romper las cadenas de Versalles», le dijo el Führer durante una demostración militar en 1935. Pero incluso dentro del propio Estado Mayor alemán, Guderian enfrentaba resistencia feroz. Los generales veteranos consideraban sus ideas como herejía militar. «La infantería es la reina de las batallas», insistía el general Beck, jefe del Estado Mayor. «Los tanques son solo apoyo a la infantería, nada más». En reunión tras reunión, Guderian se encontraba siendo el único defensor de conceptos que para él eran obviamente correctos, pero que para otros sonaban como ciencia ficción militar. La tensión llegó a su punto máximo durante los ejercicios de 1937. Guderian había organizado una demostración masiva de sus tácticas Panzer cerca de Münsterlager. Mientras los generales observaban desde una colina, las divisiones blindadas de Guderian ejecutaron maniobras que dejaron boquiabiertos incluso a sus críticos más duros. Tanques, artillería motorizada, infantería mecanizada y aviación trabajando como un solo organismo mortal, penetrando líneas defensivas en cuestión de minutos que tradicionalmente habrían tardado semanas en romperse. Pero la verdadera prueba llegó en septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Guderian comandaba el 19 Cuerpo Panzer, y por primera vez pudo aplicar completamente sus teorías en combate real. Mientras el mundo esperaba otra guerra de trincheras como la anterior, Guderian desató algo completamente diferente. Sus divisiones blindadas cortaron a través de las defensas polacas como cuchillos calientes, atravesando mantequilla. En 18 días, Polonia había dejado de existir como nación independiente. Los observadores militares extranjeros quedaron aturdidos por la velocidad del colapso polaco, pero la mayoría lo atribuyó a la debilidad del ejército polaco, más que a la brillantez de las tácticas alemanas. «Polonia no era Francia», declaró el general Gamelin con seguridad absoluta. «Nuestras defensas son infinitamente más fuertes». Lo que no sabía era que Guderian ya estaba estudiando mapas de Francia, identificando el punto exacto donde aplicaría el golpe que cambiaría el curso de la guerra mundial. El punto débil que Guderian había identificado era precisamente donde nadie esperaba un ataque: las colinas boscosas de las Ardenas. Los estrategas franceses consideraban este terreno intransitable para tanques, una barrera natural que protegía el flanco norte de sus defensas principales. Sus planes de batalla asumían que cualquier ofensiva alemana vendría a través de Bélgica, replicando el plan Schlieffen de la Primera Guerra Mundial. Habían posicionado sus mejores tropas y equipos para enfrentar exactamente esa eventualidad. Guderian sabía que tenían razón sobre el terreno de las Ardenas. Era difícil, peligroso y aparentemente inadecuado para operaciones blindadas masivas. Exactamente por eso, era perfecto. «Atacaremos donde no pueden imaginar que ataquemos», le dijo a sus comandantes de división durante la planificación final de la Operación Gelb. «Concentraremos todo nuestro poder blindado en el punto que consideran más seguro». La preparación fue meticulosa y secreta. Guderian pasó meses estudiando cada camino, cada puente, cada garganta en las Ardenas. Sus ingenieros desarrollaron técnicas especiales para mover tanques a través de terreno forestal. Sus equipos de reconocimiento memorizaron cada ruta posible. Pero lo más importante, Guderian coordinó perfectamente con la Luftwaffe para asegurar supremacía aérea total sobre el área de ruptura. El 10 de mayo de 1940, cuando las divisiones blindadas alemanas comenzaron a moverse hacia las Ardenas, los comandantes franceses inicialmente no se alarmaron. «Algunos tanques perdidos», reportó la inteligencia francesa. Probablemente una distracción del ataque principal en Bélgica. No podían concebir que Guderian estuviera concentrando más de 1.500 tanques en una columna que se extendía por más de 100 kilómetros a través de senderos forestales aparentemente impasables. Durante 3 días, las columnas de Guderian se arrastraron a través de las Ardenas bajo cobertura aérea constante. Los soldados franceses que ocasionalmente avistaban partes de la columna reportaban lo que veían, pero sus superiores desestimaban los reportes como exageraciones o confusión. «Imposible»,
repetían los analistas de inteligencia. Nadie puede mover tantas fuerzas blindadas por ese terreno. El 13 de mayo, Guderian llegó al río Mosa en Sedán. Este era el momento crítico, el punto donde toda su estrategia se confirmaría como genial o se revelaría como suicidio militar. Las defensas francesas al otro lado del río parecían formidables, pero Guderian había notado algo que otros habían pasado por alto. La mayoría de las tropas francesas en este sector eran reservistas de segunda línea, soldados mayores que habían sido asignados a esta área precisamente porque se consideraba tranquila. La batalla de Sedán comenzó con el bombardeo aéreo más intenso que Europa había visto hasta ese momento. Escuadrones enteros de Stukas descendieron sobre las posiciones francesas como buitres mecánicos, sus sirenas creando un ruido que helaba la sangre. Pero lo que realmente quebró las defensas no fue solo la violencia del ataque, sino su coordinación perfecta. Mientras los aviones bombardeaban, la artillería de Guderian ajustaba su fuego en tiempo real. Mientras la artillería cambiaba de objetivos, los ingenieros ya estaban en el agua instalando puentes pontón bajo fuego enemigo. El general Hunziger, comandando las fuerzas francesas en Sedán, llamó desesperadamente pidiendo refuerzos cuando se dio cuenta de la magnitud del ataque. «Necesito todo lo que puedan enviar», gritó por el teléfono de campaña. «Esto no es una incursión, es un asalto masivo». Pero los refuerzos estaban comprometidos en Bélgica, donde los comandantes franceses todavía esperaban el ataque principal alemán. Para el final del día, Guderian había establecido una cabeza de puente sólida al otro lado del Mosa. Sus tanques comenzaron a fluir a través de los puentes como agua, atravesando una represa rota. Pero esto era solo el comienzo. Lo que Guderian hizo a continuación demostró por qué había sido subestimado durante tanto tiempo y por qué eso había sido el error más catastrófico de sus enemigos. En lugar de consolidar su posición y esperar refuerzos como dictaba la doctrina militar tradicional, Guderian hizo exactamente lo opuesto. Ordenó a sus divisiones que avanzaran a máxima velocidad hacia el oeste, profundizando en territorio francés sin preocuparse por los flancos o las líneas de suministro. Era la aplicación más pura de sus teorías: velocidad, audacia, explotación implacable del éxito antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Sus propios superiores se horrorizaron por la audacia de la maniobra. El general von Kleist, comandante del grupo de ejércitos al que pertenecía Guderian, ordenó repetidamente que detuviera el avance. «Está dejando sus flancos completamente expuestos», advertía por radio. «Los franceses pueden contraatacar y destruir todo su cuerpo». Pero Guderian sabía algo que von Kleist no entendía. La velocidad era su mejor protección. Moviéndose tan rápido que los franceses no podían coordinar una respuesta efectiva, sus divisiones eran prácticamente invulnerables. El 16 de mayo, apenas 6 días después del inicio de la ofensiva, los tanques de Guderian habían avanzado más de 100 kilómetros dentro de Francia. Pero lo más devastador no era la distancia, sino la dirección. En lugar de avanzar hacia París como esperaban los franceses, Guderian se dirigía hacia el noroeste, hacia el Canal de la Mancha. Estaba ejecutando una maniobra de cerco que atraparía a todo el ejército francés y británico en Bélgica. En París, el pánico comenzó a extenderse por los círculos de gobierno. El primer ministro Paul Reynaud llamó a Winston Churchill, quien apenas había asumido como primer ministro británico. «Churchill», le dijo con voz quebrada, «estamos perdiendo la guerra. Los alemanes han roto nuestras líneas y se dirigen hacia el mar. Nuestros ejércitos están siendo rodeados». Churchill, inicialmente escéptico, envió observadores que confirmaron lo imposible. Las fuerzas alemanas se movían más rápido de lo que cualquier ejército había logrado jamás en la historia militar. Pero lo que hacía la estrategia de Guderian verdaderamente revolucionaria no era solo la velocidad, sino la forma en que sus fuerzas operaban independientemente de las líneas de suministro tradicionales. Habían sido entrenadas para vivir del territorio enemigo, para capturar combustible y municiones de los depósitos franceses, para mantenerse en movimiento constante sin parar para reagruparse. Era guerra industrial aplicada con precisión quirúrgica. El 20 de mayo, 10 días después del inicio de la ofensiva, los tanques de Guderian llegaron a Abbeville, en la costa del Canal de la Mancha. Habían recorrido más de 200 kilómetros en territorio enemigo.
Una hazaña que los manuales militares consideraban imposible. Y con ese avance, habían cortado completamente las líneas de suministro de las mejores divisiones francesas y de todo el cuerpo expedicionario británico. El cerco estaba completo. Más de 1 millón de soldados aliados quedaron atrapados en lo que se convertiría en el bolsillo de Dunkirk. El ejército que Francia había construido durante décadas para enfrentar exactamente este escenario estaba siendo aniquilado por tácticas que sus generales habían considerado fantasías teóricas. Churchill se dio cuenta inmediatamente de las implicaciones. «Hemos sido superados no por números, sino por método», le dijo a su Estado Mayor. «Este Guderian ha reinventado la guerra». Las fuerzas británicas en Francia comenzaron una retirada desesperada hacia los puertos del canal, mientras las divisiones francesas se desintegraban bajo la presión constante de un enemigo que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Lo más frustrante para los comandantes aliados era que Guderian no estaba haciendo nada que violara las reglas fundamentales de la guerra. Simplemente las estaba aplicando con una velocidad y coordinación que nadie había imaginado posible. Sus comunicaciones por radio permitían control centralizado de fuerzas distribuidas. Sus tanques operaban en formaciones que combinaban potencia de fuego, movilidad y protección. Su logística había sido planificada meticulosamente para sostener operaciones a ritmo acelerado. Pero había algo más profundo en el éxito de Guderian que la mera técnica militar. Era su comprensión psicológica del enemigo. Había calculado correctamente que los comandantes franceses, traumatizados por las carnicerías de la Primera Guerra Mundial, preferirían cualquier cosa antes que ordenar ataques frontales masivos. Su estrategia explotaba esa renuencia, moviéndose tan rápido que nunca les daba tiempo para organizar la clase de contraofensiva coordinada que podría haber detenido su avance. El 25 de mayo, mientras las tropas británicas se embarcaban desesperadamente en Dunkirk bajo bombardeo constante, Guderian recibió nuevas órdenes que no podía creer. Hitler, influenciado por Göring y otros líderes nazis que envidiaban el éxito del ejército, ordenó que las divisiones Panzer detuvieran su avance y permitieran que la Luftwaffe completara la destrucción de las fuerzas británicas atrapadas. «Es un error catastrófico», le dijo Guderian a su Estado Mayor mientras observaba impotente cómo los barcos británicos evacuaban soldado tras soldado desde las playas de Dunkirk. «Podríamos terminar la guerra ahora mismo, capturar todo el ejército británico. Pero las órdenes eran órdenes, y las fuerzas Panzer permanecieron inactivas, mientras 338.000 soldados aliados escapaban para luchar otro día. No obstante, el daño a Francia era irreversible. El 5 de junio, Guderian recibió órdenes para la segunda fase de la campaña francesa. Esta vez, su objetivo era París mismo. Las defensas francesas, ya desmoralizadas y desorganizadas por el desastre de las Ardenas, se desplomaron incluso más rápidamente que antes. Las divisiones de Guderian avanzaron hacia la capital francesa como si estuvieran en maniobras de peacekeeping, no en una invasión hostil. París cayó el 14 de junio de 1940. Las tropas alemanas marcharon bajo el Arco de Triunfo mientras los parisinos observaban desde las aceras con una mezcla de shock e incredulidad. La ciudad que había resistido el sitio prusiano durante 4 meses en 1870, que había rechazado el avance alemán en 1914, se había rendido sin lucha después de apenas 6 semanas de guerra. Francia, la potencia militar dominante de Europa continental, había sido derrotada por un ejército que utilizaba tácticas desarrolladas por un hombre que durante décadas había sido considerado un teórico sin importancia práctica. Guderian había demostrado que las ideas correctas, aplicadas en el momento correcto, podían superar cualquier ventaja material. Pero lo más notable de todo era cómo Guderian había logrado esta transformación histórica. No había violado ninguna ley de la física o inventado armas milagrosas. Había simplemente pensado de manera diferente sobre problemas que otros consideraban resueltos. Mientras los generales franceses planificaban para refaitar la guerra anterior, Guderian había imaginado la guerra siguiente. Las consecuencias de su éxito se extendieron mucho más allá del colapso de Francia. Gran Bretaña quedó sola enfrentando la máquina de guerra alemana. La Unión Soviética, que había estado observando nerviosamente el creciente poder alemán, ahora sabía que tendría que enfrentar las mismas tácticas que habían destruido al ejército francés.
Estados Unidos, aún neutral, comenzó a darse cuenta de que el equilibrio global de poder había cambiado fundamentalmente. Pero quizás la lección más importante del triunfo de Guderian no era militar, sino humana. Demostró el peligro mortal de subestimar ideas aparentemente impracticables o desestimar a individuos que piensan diferente. Los generales franceses no eran estúpidos, eran profesionales competentes aplicando la sabiduría militar convencional de su época. Su error no fue la incompetencia, sino la incapacidad de imaginar que alguien podría haber reinventado completamente las reglas fundamentales de la guerra. Guderian había pasado décadas siendo ignorado, ridiculizado y marginado por hombres que se consideraban más sabios y experimentados. Su persistencia en desarrollar ideas que otros consideraban fantasías se había convertido en la fuerza que remodeló el mapa de Europa. En cuestión de semanas, había demostrado que las creencias más arraigadas sobre la guerra moderna estaban no solo equivocadas, sino peligrosamente obsoletas. Y mientras las divisiones Panzer de Guderian se reagrupaban en Francia para la siguiente fase de la guerra mundial, una cosa había quedado claro. Subestimar al aparentemente insignificante puede ser el error más costoso que una sociedad, un ejército o una nación pueda cometer jamás.